Saludos mis camaradas Ark, los saludo a su servidor Silo y en esta ocasión voy a hablar de cinemáticas secundarias que salieron durante la actualización del Waker. La dinámica va a ser la siguiente, voy a resumir las cinemáticas por personaje y haré un esfuerzo por tratar de ubicar en qué punto de la historia principal se ubican dichas cinemáticas. Empezando con Crawford, que su primer cinemática ocurre justo después del primer capítulo. No hay mucho que decir aquí, excepto que él confiesa que antes de que nuestros héroes llegaran, todo se estaba desmoronando para él. Pasando a la segunda cinemática, la cual ocurre ya pasando en la historia de Rethem. Después de que Manon le pasara reportes acerca de todo lo que vivieron en ese capítulo, Crawford demostró admiración por los habitantes de Rethem. Mientras en Aelio todos se alarmaron con la presencia de Nex Vera, el dragón Doll, y ya le estaban viendo como una situación pseudo-apocalíptica, mientras que para los habitantes de Rethem eso es algo totalmente casual. Recordemos que ellos se llevaron la peor parte de la lucha contra los Dolls. Pasando a otro punto dentro de esa misma cinemática, algo que Crawford le llamó bastante la atención de Rethem, específicamente en la zona oeste, es el fenómeno magnético que hay en el lugar, ya que como pueden ver, hay piedras flotantes aquí. Crawford especula que este fenómeno magnético a lo mejor puede estar relacionado con estos anillos en ruinas que hay a lo largo de esta parte de Rethem. Y ya por último en su tercer cinemática, la cual ocurre justo después de la historia de Cabaris, Crawford nos cuenta que el cañón central no es un proyecto que él inicialmente comenzó. Resulta que su abuelo, llamado Banford, fue quien comenzó el proyecto décadas atrás. Graben ese nombre muy bien porque más adelante voy a hacer más énfasis al respecto. Ya continuando, tras saber que el cañón central actual fue hecho a base de ingeniería inversa comparado con el cañón de la central perdida, al menos se sabe que el cañón original su propósito era servir como una torre de comunicaciones muy avanzada, la cual fue fácil de recrear, pero ya hablando del cañón en sí fue mucho más complicado de lo que aparenta. Y ya para cuando el cañón estaba en un estado operacional se les ocurrió hacer una prueba, pero por errores de cálculo el disparo salió muy potente y terminaron causando el gran agujero que está en la montaña cerca de la ciudad. Un momento, hijo de la fregada. O sea que tú provocaste el gran agujero que está en la montaña. ¿No me creen? Vean ustedes mismos. Pudo haber hecho la prueba en dirección al Monte Magnus, lugar el cual es el campamento de los Dolls, pero no, se le ocurrió hacerlo justo en una montaña que todo estaba tranquilo. Imposible ignorar semejante agujero. Ya para acabar con esta historia conocemos a Ran, una de las operadoras que están junto a Crawford. No hay mucho que decir aquí respecto a que Ran lo admira por ser alguien muy prodigioso y de cómo con tanto estrés él sigue como si nada. Me pregunto qué tan canon serán los cómics de Central, en los cuales Ran y sus compañeras son las protagonistas. En fin, a ver si vemos a sus compañeras más adelante en un futuro. Muy bien, ya pasemos al siguiente personaje, Bruder. Su primer cinemático ocurre justo después de aquella misión en el Monte Magnus, misión en la cual vimos cómo esta Aina quedó paralizada por el miedo. Ya conocíamos la perspectiva de Aina en la que ella reconoce cómo su miedo casi los condena a todos. Pues en esta cinemática ahora sabremos la perspectiva de Bruder de esa ocasión. Y sorprendentemente él nos confiesa que él estaba en contra de que tu personaje, Manon y Aina fueran a aquella misión, ya que desde su perspectiva todavía necesitábamos más entrenamiento en tema de trabajo de equipo. Como decimos en México, tu personaje y Manon ya tenían callo para los trancazos, pero en el caso de Aina, ella era la auténtica novata en aquella ocasión. Además, ella todavía estaba superando la pérdida de su papá y de todo su pueblo, punto en el cual Bruder fue muy comprensivo. Pasando a la segunda cinemática, la cual yo especulo que de aquí en adelante ya ocurren después del capítulo de Rethem. Ya yendo al tópico, en esta cinemática Bruder nos revela que él es un Meteorn al igual que tu personaje y Manon. Cayó 10 años antes del juego y fue encontrado por Crawford cuando aún era un novato. Él fue quien lo entrenó y lo introdujo a la sociedad, y como agradecimiento Bruder funge como su mano derecha, haciendo misiones específicas y entrenando novatos. Haciendo cuentas, si Bruder tiene 17 actualmente, eso significa que cuando cayó tenía solo 7 años, lo que me da a entender que él es un cast de nacimiento. No me pregunten cómo pudo ser su crecimiento porque lo desconozco. Es más, desconozco si Bruder pudo tener infancia. En la tercera cinemática encontramos a Bruder reflexionando acerca de la situación que él vivió cuando se peleó contra Nex Vera, el dragón Doll. Él reconoce que su orgullo se apoderó de él, ya que él ha estado muchas veces en el bosque Resol como si nada. Normalmente los Doll suelen estar muy a la defensiva, pero en esa ocasión usaron estrategias muy diferentes debido a la presencia del dragón Doll. Y tras ver cómo parte de su equipo cayó y la otra parte se separó, él ya daba por hecho que estaba condenado y estaba dispuesto a aceptar su muerte. Y tras enterarse que nuestro trío protagónico fue a salvarlo por iniciativa propia, llegó a ser algo muy significativo para él, ganándonos así su invaluable amistad.
En la cuarta cinemática platicamos con Bruder en lo que él anda esperando a que unos novatos terminen su entrenamiento en un Tower Quest. El tópico aquí son Aina y Manon. En las ocasiones que Bruder convivió y combatió con Aina y Manon, se dio cuenta de varias cosas respecto a ambas chicas. En el caso de Aina, él se dio cuenta de cómo ella hace todo un esfuerzo por superar las pérdidas que ella llegó a tener en el prólogo de la historia, y por lo mismo Bruder tiene fe en Aina, pero quien le preocupa bastante es esta Manon. Quizás la vemos como alguien prodigiosa, pero ella carga con una oscuridad. Por algo ella se siente culpable y esa intranquilidad eventualmente la va a condenar en combate. Por lo tanto, Bruder nos pide el gran favor de que vayamos a hablar con Manon en plan de que ella llegue a desahogar alguna de esas penas. Ya en su última cinemática encontramos a Bruder contemplando el sitio en el que estaba el pueblo de Aelio. Él todavía no puede creer que el pueblo haya sido destruido y que Garoa haya muerto. Bruder nos cuenta que años atrás él solía hacer ejercicios de entrenamiento entre los habitantes del pueblo de Aelio y la ciudad central. Solía armar toda clase de competencias con este Garoa y nunca le pudo ganar ni una sola vez, reconociendo que Garoa era un prodigio en toda aptitud física. Y además nos cuenta que el pueblo de Aelio no estaba ahí solo por ser un estado independiente ni nada por el estilo. Tácticamente su propósito era avisar a la ciudad central cada que aparecieran Dolls por el oeste de Aelio, ya que la montaña crea un punto ciego para la ciudad central, ya que como pueden ver, la ciudad central es capaz de anticipar enemigos desde cualquier dirección, exceptuando por la montaña donde está el agujero que provocó Crawford. Por el monte Magnus no digo nada, ya que no me sorprendería que los Arks tengan bien vigilado ese lugar, ya que es un campamento Doll. Si vemos la montaña desde abajo, podemos comprender totalmente el propósito del pueblo de Aelio. Efectivamente, la ciudad central no tiene manera de anticipar a los enemigos que vengan del oeste. Ya pasando con esta Manon, la sorprendemos en lo que ella se estaba relajando con el sonido de las cascadas. Ella muchas veces reflexiona acerca del pasado respecto a cómo pudo haber hecho mejor las cosas. Sin embargo, lo que le da más pesar es el hecho de que Aina la ve como una prodigio, es su objeto de admiración, cuando en realidad Manon es quien admira a Aina. Más específicamente, admira su fortaleza emocional. El cómo, a pesar de lo que vivieron, ella busca salir adelante, mientras que Manon no puede olvidar el pasado. Ya en la segunda cinemática la encontramos en las ruinas del pueblo de Aelio. Manon nos cuenta cómo fue que conoció a todo el pueblo. Cuando su cápsula cayó, la puerta estaba atorada, y ella recuerda cómo todo el pueblo de manera improvisada trató de abrir la puerta. Al final, ella fue bienvenida con los brazos abiertos y los lugareños le fueron contando todo acerca del planeta. Lo que Manon admiraba era cómo todos los residentes del pueblo de Aelio, como si nada, peleaban contra los Dolls. Y aún más le sorprendía cómo Garoa se cargaba a cada Doll gigante como si nada. Y simplemente ver cómo Dark Falz los mató así nomás, la destruyó. Pasando a la tercera cinemática, la cual ocurrió después del side story de Aina y tal vez después de la historia de Retem. Lo que pasó aquí fue que el día en el que a Aina se le ocurrió armar un monumento para honrar a todo el pueblo, Manon se había negado a responder el llamado de Aina porque no quería confrontar el pasado. Y reflexionando, ella recuerda cómo Garoa muchas veces le encargaba a esta Aina. Más que una orden, Garoa lo que quería era que Aina conviviera con Manon debido a que ambas tenían una edad muy cercana. Y antes de que se diera cuenta, ya ambas se trataban como hermanas. Y al ver cómo Aina fue cambiando con el pasar del tiempo, Manon se dio cuenta de que ella también tenía que hacerlo. En la cuarta cinemática encontramos a Manon reflexionando cerca de las ruinas Vamford. Y después de mucho tiempo ella indagó en la historia del lugar y al fin nos enteramos de qué fue lo que pasó exactamente aquí. Las ruinas Vamford, como su nombre lo dice, fueron fundadas por el abuelo de Crawford. Tomando en cuenta que la teoría del Age of Strife es canon, lo que hizo Vamford durante toda su vida fue rescatar toda la tecnología antigua que pudiera, y luego en estos laboratorios la replicó a base de ingeniería inversa, lo que permitió que tecnológicamente los Arks se recuperaran hasta lo que vemos hoy en día. Pero los Dolls se dieron cuenta de esto y le dieron una friega a este lugar. Todos los Arks que trabajaban aquí no hubieran sobrevivido si Vamford no se hubiese sacrificado. Y ese sacrificio es el por qué Crawford está tan enfocado en tácticas defensivas en vez de andar a la ofensiva contra los Dolls, cosa que le ha funcionado ya que durante su mandato casi no han tenido bajas los Arks. Y ya en esta última cinemática Manon reflexiona acerca del día en el que enfrentamos a Nex Vera, el dragón Doll. Ella, analizando en retrospectiva, se dio cuenta de que los Dolls son un enemigo de mente colectiva, ya que, al igual como dijo Bruder, ellos normalmente aplican tácticas defensivas, pero nada más apareció el dragón Doll y los Dolls se coordinaron de una manera que tomó por sorpresa a todos. A los Dolls que tienen semejante capacidad
Manon los clasificó como los supervisores, o como en este canal son referidos, simplemente como los alfas. Y lo que a mí me sorprendió es que Manon directamente referenciara a Pedas Veraz, el soldado alfa, y explica el por qué tenemos que enfrentar a estos enemigos, ya que si no los matamos a tiempo, tomarán control de los dolls de la región y podrían provocar un desastre en cada establecimiento de los ARKs. Y con eso en mente, nuestro trío heroico sí que evitó una gran desgracia ese día para la ciudad central. Por último, ahora hablamos de las cinemáticas de esta Aina. En el caso de su primer cinemática no hay mucho que decir, salvo por el hecho de que ella batalla para acostumbrarse a su vida en la ciudad central, además de que vemos el otro lado de la moneda respecto a la admiración mutua que tienen Aina y Manon. Lo que comenta Aina de Manon es que ella la ve como una prodigio y por lo mismo busca superarse a sí misma. Y más que una amiga, Manon es una hermana para ella. La segunda cinemática, la cual ya ocurre justo después del primer capítulo, Aina nos cuenta que de niña ya había estado en la ciudad central. Ella recuerda que todo le asustaba aquí por el simple hecho de que era muy diferente al pueblo de Aelio, y nos cuenta cómo es que los habitantes de la ciudad central viven. Debido a la amenaza constante de los dolls, la gran mayoría de la población vive bajo tierra, habiendo secciones dedicadas a la agricultura, otras secciones dedicadas a hacer talleres de ingeniería. En otras palabras, la ciudad central, la superficie, aparenta ser un pueblo muy simplón, cuando en el subterráneo hay todo un complejo de túneles. Y esto mismo puede aplicar para la ciudad Rethem y el campamento de Kavaris. La siguiente cinemática, al igual que en la historia de Manon, ocurre después del side story de Aina y a la vez después del capítulo de Rethem. Aina muy seguido viene aquí debido a que, bueno, el pueblo de Helio fue muy importante para ella. En esta parte, Aina nos cuenta cómo fue su infancia. Ella siempre tuvo a su papá como un modelo a seguir, y siempre quiso entrarle a los trancazos junto a él. Y nos cuenta cada accidente que tuvo durante su entrenamiento. Como por ejemplo, cuando estaba aprendiendo a planear, Aina terminó estrellándose contra un árbol. U otra ocasión en la que ella andaba de cacería y en lo que perseguía a su presa, ya ni supo dónde andaba. Para cuando su papá la encontró, le dio la regañada de su vida, diciéndole que no puede irse así nomás a cualquier lado sin antes avisar. Si cualquier cosa le pasara, ¿cómo espera recibir ayuda? Recordando la reacción de todos ese día, Aina se da cuenta de que todos la trataban como si fuera la princesa del pueblo. En la cuarta cinemática, Aina reflexiona acerca de qué tanto ha cambiado respecto a cómo era ella en el primer capítulo, reconociendo que ella fue y sigue siendo muy impulsiva. Pero nosotros comentamos que desde el incidente del Monte Magnus, Aina se ha aplacado bastante en ese aspecto. Y ya la quinta y última cinemática no estoy seguro si ocurre antes o después del capítulo de Kavaris. En caso de que sea después de Kavaris, yo creo que a lo mucho ya habrían pasado 6 meses después del principio del juego. Al revisitar el lugar donde caímos, Aina se da cuenta de que esos 6 meses pasaron volando. Ella jamás se hubiera imaginado todo lo que terminó viviendo desde aquel entonces. Lo siguiente que voy a decir, Aina no lo comenta explícitamente, pero estoy seguro que al menos lo sospecha. El tema es la posibilidad de que tu personaje y Dark Falz estén relacionados de alguna manera. Tan solo piénsenlo. Qué coincidencia que justo en el día en el que caímos, Dark Falz, un doll que estuvo inactivo durante décadas, reaparece y destruye el pueblo de Aelio. Conociendo sus capacidades destructivas, pudo haber hecho lo mismo con la ciudad central, pero no lo hizo. Lo que buscaba Dark Falz ahí era pelear contra nosotros. Ya sea buscaba ponernos a prueba o simplemente quería divertirse. Independientemente del caso, a pesar de las pérdidas que Aina tuvo en aquel día, reconoce todo lo bueno que vino después. Y eso es motivo más que suficiente para mirar hacia adelante. En fin, ya para concluir, estas cinemáticas, a pesar de que desde una perspectiva técnica son simples, son un agregado que el juego sin duda alguna pedía a gritos. Ojalá con Rethem y Kavaris eventualmente hagan lo mismo. Espero que hayan disfrutado del video. Me despido y hasta la próxima, mis camaradas ARKs. Ahora si me disculpan, el deber llama. ¡Vámonos, Ranulfo! ¡Yeehaw!